Pues muy buenos días, buenas tardes a quienes se conectan desde el hemisferio sur a nuestro seminario permanente Derecho, Animales y Filosofía. Hoy tenemos un ponente muy especial, el doctor Alfonso Enríquez, a quien le agradezco mucho la generosidad de su tiempo y sobre todo le agradezco la iniciativa de haber iniciado hace ya algunos años una red de trabajo y de colaboración que nos ha permitido coincidir a muchas y a muchos de nosotros en distintos académicos. Así que, doctor, de entrada, muchísimas gracias por ese esfuerzo y esa iniciativa. El doctor hoy nos va a hablar sobre rebuilding y ética animal y me voy a permitir leer unas muy breves líneas de un currículum muy extenso. El doctor es doctor en Derecho, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción en Chile. Del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho. Es investigador del programa de investigación Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina, CIDESAL por sus siglas, y profesor invitado en el programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Así que, doctor, estamos muy contentos, muy agradecidos por la generosidad de su tiempo y se queda usted con las y los seminaristas. Muchas gracias por Doctor, la... una pregunta antes. Va usted a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí, voy a compartir pantalla para la Entonces, presentación. Contigo. permítame para hacerlo coanfitrión, una disculpa, debí haberlo hecho antes. Mm, Aquí está. Le voy a enviar una invitación como coanfitrión para que usted pueda compartir su pantalla. Me parece que ya debe estarle llegando la invitación. Sí. Perfecto. Ahí parece que se está compartiendo, ¿no? Es correcto, ya se ve, doctor. Ya. Muchas gracias. Voy a... Bueno, muchas gracias a la doctora Rosa de la Torre por la invitación. Felicitaciones también por esta iniciativa, por estos ciclos de seminario. Creo que han sido un tremendo aporte, aparte que han ido tocando temas súper interesantes. Y ojalá que se mantengan en el tiempo, ¿no es cierto? Y se transformen en una tradición también aquí en nuestro continente. Voy a presentar una breve exposición acerca de un tema que vengo trabajando hace ya un tiempo, que se enmarca dentro de otro tema mayor, como les voy a comentar. Y lo que voy a hablar aquí es un poquito acerca del rewilding y la ética animal. ¿Cuál es el contexto? El contexto de este trabajo es un poquito más amplio y tiene que ver con la relación que existe entre la ética ambiental en sus distintas variantes y la ética animal en sus distintas variantes. Como sabemos, en términos generales, esta es una relación que se ha caracterizado en parte, aunque no totalmente, por supuesto, se ha caracterizado en parte por ciertas tensiones, por ciertos desencuentros, en buena medida porque la ética ambiental y la ética animal parten también de presupuestos morales, políticos distintos y se traducen también en enfoques jurídicos diferentes. Como voy a comentar un poco al final, en Chile, por ejemplo, hay temas bien, bien controvertidos actualmente, como aquellos que están vinculados con los perros asilvestrados, con las especies invasoras, o con las mal llamadas especies invasoras, en cierto sentido, y de la manera en cómo se entienden estos también por la comunidad jurídica, por la comunidad académica y por las tensiones que esto genera, porque forman parte un poco también de modelos de pensamiento distintos. Y el contexto general está pensado un poquito para construir en parte en ciertos nexos o puntos de unión un poco entre estas dos éticas. Ahora, el objetivo de la presentación es un poquito más modesto y lo que voy a intentar explicar es, en términos generales, en qué consiste el asilvestramiento o rewilding y desarrollar algunos de sus puntos principales y de sus principales problemas éticos y de las tensiones que se producen en parte entre este modelo, la ética ambiental y la ética animal. Previo un poco a la presentación propiamente tal, en una pequeña introducción que parte con una pregunta, con una pregunta que es bien conocida, ¿no es cierto? Y que forma parte un poco de esta tensión en parte que se da entre la ética ambiental y la ética animal. Y la pregunta consiste en responder el interrogante acerca de si los ecosistemas son
son titulares o pueden considerarse de ciertos derechos en sentido moral o en sentido jurídico. Como voy comentando acá, creo que la pregunta puede admitir al menos dos respuestas distintas. En primer lugar, nosotros podemos hablar de la existencia de un derecho de toda forma de vida, sin excepción alguna, a prosperar, a desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, y este derecho abarcaría desde el ser humano hasta la montaña, hasta los ecosistemas, los bosques, los ríos, los animales, etcétera. Ahora, esta postura se basa en parte en que los derechos, en tanto técnicas de protección, van a garantizar ciertos intereses que consideramos importantes. Y estos están vinculados con el deber de asegurar que los organismos y sistemas puedan preservar su existencia y puedan desarrollar sus capacidades. Ahora, de esta forma, uno podría concluir que no estaría justificado el reconocer solo derechos subjetivos a los seres humanos, al tiempo que le negamos esta posibilidad a otros seres o sistemas que también pueden prosperar y florecer. Ahora, este enfoque, como sabemos también, lo que pretende superar es esta ruptura que existe entre el ser humano y los ecosistemas, extendiendo el ámbito de protección y el reconocimiento de ciertos derechos a entidades no humanas. Pero de esta pregunta nos podemos pasar a otra interrogante a su vez. Aquí tengo que confesar que tengo pocas seguridades, ¿no es cierto? Y lo que tengo más son dudas, ¿no es cierto?, que respuestas definitivas, ¿ya? Entonces, aquí una pregunta podría consistir en la siguiente. Este enfoque constituye una buena forma de entender nuestros deberes de protección hacia los ecosistemas. Creo que por ahora la propuesta podría ser discutible. Creo que existe una, diferencia importante entre el daño que puede sufrir un río o un animal, puesto que solo este último tiene la vivencia de estar sufriendo un perjuicio. Aquí no se trataría en ningún caso de establecer una jerarquía entre lo que son los animales y los ecosistemas, por ejemplo, sino que reconocer que la posición moral que está involucrada en cada caso es cualitativamente distinta. Ahora, esto significa en el fondo que no es posible equiparar el tipo de daño que puede sufrir un ecosistema con el perjuicio que puede sufrir un animal o un animal no humano o un animal humano. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque los seres sintientes pueden experimentar el mundo, tienen intereses o deseos, mientras que los ecosistemas, los ríos o las montañas no los tienen. Aquí no se trata, como comenté hace un momento, de establecer unas jerarquías, sino que de reconocer que son órdenes distintos. Ahora, para ir pasando ya en específico a lo que me gustaría comentar, creo que estas dos posturas tienen algo en común, y es la idea consistente en que los ecosistemas, más allá que lo reconozcamos la calidad de titulares de ciertos derechos o no, tienen, tienen valor moral, importan tanto para la ética como para el derecho, y que por lo tanto no estaría justificado su explotación descontrolada solo para satisfacer nuestros fines. De formas distintas, por caminos distintos, esto permitiría fundar quizás una nueva ética de la vida, ¿no es cierto?, estableciendo ciertos deberes tanto para el Estado como para los particulares de respetar los ciclos vitales de los ecosistemas, pero también, y este es el pase a lo que quiero comentar, de restaurarlos. Vale decir, no solamente un deber de no intervención, sino que un deber activo también de restaurar los ecosistemas. Y aquí pasamos directamente a el rewilding y la tensión que se podría dar entre la ética animal. ¿Qué es esto del asilvestramiento, del rewilding? Es una estrategia de conservación que busca restaurar ecosistemas con el objeto de que estos recuperen su funcionalidad y su biodiversidad. Una de las aportaciones originales del rewilding consiste en que, a diferencia de otras estrategias de conservación, busca el minimizar la intervención humana. La intuición que subyace un poco a este enfoque consiste en que los ecosistemas saben lo que hacen, saben autorregularse, autogestionarse, prosperar, más allá de lo que los humanos puedan hacer precisamente para ayudar a alcanzar este fin.
Ahora, para alcanzar este objetivo de recuperación o de restauración de los ecosistemas, plantea esta estrategia, resulta necesario diseñar enfoques que permitan la reintroducción de algunas especies de animales dentro de los ecosistemas de los cuales ya han desaparecido o los cuales viven en menor cantidad de lo que se requiere. La razón o el fundamento que subyace un poco a este enfoque está vinculado con un concepto importante que es el de especies clave. Estas especies clave son las que son importantes o que son básicas para restablecer las redes tróficas que sustentan dichos espacios o dichos ecosistemas. A través de la reintroducción de estas especies de animales que ya habían desaparecido, lo que se busca es recuperar la influencia que estos animales pueden haber tenido en el pasado, a fin de enriquecer el entorno y recuperar el equilibrio perdido justamente por la acción humana. Esta estrategia, sin embargo, que es muy interesante en sí misma, plantea varias dudas, tanto éticas como desde la biología de la conservación. Por supuesto, yo me voy a referir tanto a las dificultades éticas, porque forman parte un poco de mi especialidad. Quizás la principal dificultad que el rewilding tiene como estrategia de conservación está vinculada con que resulta o resultaría, quizás condicional, contradictoria con algunos postulados propios de la ética animal o con algunas variantes de la ética animal. Así, mientras que la ética ambiental parte de la idea de que estaría justificado moralmente en la utilización, el control o la muerte de ciertos animales para conservar o restaurar los ecosistemas, para la ética animal, en principio, esto podría carecer de fundamento moral, ya que se estaría violando o desconociendo los intereses de sujetos que tienen un valor por derecho propio, como los animales no humanos. Según Moyano, a quien sigo un poco en estas explicaciones, esta contradicción no sería del todo insuperable. ¿Por qué? Lo que este autor plantea, así otros en esta misma línea, es que los animales, tanto humanos como no humanos, y esto siempre es importante considerarlo, no, no, no son solo seres individuales, sino que su vida se desarrolla íntimamente vinculada con el ecosistema circundante, que es el espacio en donde florecen precisamente y desarrollan sus capacidades. Entonces, esto significa que no existen animales considerados de forma aislada, sino que los animales prosperan en el fondo dentro de ciertos ecosistemas. Según Moyano, ¿no es cierto? Esta simple observación permitiría trazar una especie de camino de unión entre la ética ecológica o ambiental y la ética animal. Por un lado, por la ética ecológica, porque esta estrategia de conservación apuntaría a mantener la salud de los ecosistemas. Y lo propio podría ocurrir con con la ética animal, puesto que esta estrategia justamente buscaría avanzar hacia el abandono de ciertas prácticas que dañan a millones de seres sintientes, como la explotación ganadera, la construcción de carreteras, entre otras. Aquí se produciría una especie de equifinalidad entre la ética ambiental y la ética animal. Sin embargo, hay más problemas con el rewilding en tanto estrategia de conservación. Eh, y esto se explica porque en cierto sentido esta estrategia estaría asumiendo que algunas especies, aquellas que les comenté recién, que son las especies clave, que son importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas, tendrían mayor relevancia moral que otras. Ahora, el reconocer que una especie animal tiene un valor moral más alto en un contexto no implica asumir como condición que siempre vaya a tener el mismo valor moral. Por supuesto, el ejemplo típico es es el del bote salvavidas. Los ecosistemas serían botes, ¿no es cierto?, que nos obligan a una elección moral, a un dilema.
como no podemos salvar a todos los animales, a los animales que podemos salvar son aquellas especies claves, precisamente son aquellas que importan para la restauración de la naturaleza. Sin embargo, creo que este punto, y me gustaría conocer un poco su opinión después, este punto no sería aceptado con tanta facilidad por la ética animal por una razón bien simple, en el fondo, porque para la ética animal, o para algunas de sus variantes, todos los animales importan, todos los animales tienen valor por sí mismos, no solamente las especies claves, no solamente aquellas especies que sirven para un fin distinto que sea el de asegurar su existencia por derecho propio. Otros, otros dilemas que esta concepción plantean son los que voy a comentar un poco a continuación. Asumamos por un momento que ciertas especies son especies claves. Desde el punto de vista de esta estrategia, eso implicaría que estaría permitido que estos animales se reintroduzcan de forma forzada o que incluso se conserven de manera artificial. Esto no es algo que sería aceptado con tanta facilidad por la ética animal, en tanto los animales estarían siendo usados como un medio. Aquí los animales ya no valdrían por, como seres con derecho propio, sino que valdrían porque prestan una utilidad para un fin ulterior, que es precisamente la restauración de los ecosistemas. Por supuesto, no, no todos los casos de restauración apuntan a esta reintroducción activa. Hay casos de reintroducción pasiva en los cuales se deja que los animales simplemente puedan existir por sí mismos dentro de los ecosistemas sin intervención humana, en casos tanto de uno como de otro. Pero hay otro problema también acá interesante, que es un viejo problema también en parte de la ética animal. Aquí lo que podría ocurrir es que el animal o las especies que se reintroducen dentro de al interior de los ecosistemas podrían sufrir y no adaptarse con facilidad. Este sufrimiento, por supuesto, en principio no estaría justificado para la ética animal. Sin embargo, para la estrategia de conservación que le estoy comentando, ese sufrimiento inicial que afectaría a ese individuo o a esa especie, sí podría estar justificado, en tanto representaría una forma de asegurar un bienestar a largo plazo para los ecosistemas. El fundamento sería una especie de ética entre generaciones animales. Los animales que se reintroducen reintroducen a ecosistemas que en principio son adecuados para su florecimiento, para el desarrollo de sus capacidades. Por tanto, a la larga, más individuos de esa especie podrían resultar beneficiados a través de esta técnica de restauración. Vale decir, ese sufrimiento inicial estaría justificado, pues una especie de cálculo que está vinculado con el utilitarismo, por ejemplo. Ese sufrimiento inicial estaría justificado porque a largo plazo más especies de animales o más individuos podrían resultar beneficiados. Si no hay una reintroducción, hay un mal para el ecosistema, pero también plantea esta estrategia para la propia especie, porque en el fondo los animales prosperan solo dentro de ecosistemas que son definidos. Otro problema que veo un poco en esta estrategia de conservación durante la cría y la protección y la reintroducción de especies pueden surgir problemas de paternalismo. Por ejemplo, em, esto sería contradictorio con el rewilding, pero no necesariamente con alguna forma de ética animal. Y hay viejas preguntas también en el fondo que son interesantes para la ética animal. Por ejemplo, si hay una especie que está en peligro, hay una obligación moral de actuar para salvar esa especie o ese individuo. ¿Qué hacer con el individuo o con las especies que padecen hambre, ¿no es cierto? O que sufren producto de un evento climático? ¿Cómo sabemos, y esta es otra pregunta importante, cómo sabemos si un animal, si un individuo, si una especie efectivamente está sufriendo? No hay respuestas claras frente a estas preguntas, en el fondo que son preguntas básicas tanto para la ética animal como para la ética también ambiental. Y finalmente hay otro punto también interesante que me gustaría comentarles, que
es el relativo a las llamadas o mal llamadas especies invasoras. Como sabemos, permiso, como sabemos, esta eh, no, no es una pregunta fácil de responder. ¿Qué vamos a considerar realmente como una especie invasora? Y sabemos incluso también que el propio concepto de especie invasora es una categoría controvertida, tanto moralmente como jurídicamente. Y esto en buena medida porque el comportamiento de cada especie puede variar según el lugar en el cual se encuentre. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa esto? Que no es tan sencillo adjudicar el carácter de especie invasora a un animal o planta en función de sus características. Esto es fundamentalmente una cuestión que está vinculada con el contexto histórico, con el contexto social y con el contexto, con el contexto económico. Ejemplo muy simple. En, en Chile, por ejemplo, ciertas especies de salmones se consideran como especies invasoras por gente que pertenece al mundo de la biología. Pero si uno conversa con algunas comunidades, esas especies en ningún caso son consideradas como invasoras por las comunidades. Se produce ahí una disonancia en parte entre lo que la comunidad percibe o que la sociedad percibe como una especie invasora a lo que la comunidad científica percibe también como una especie con estas características. Y eso muestra en el fondo de que no es tan fácil identificar con una especie si invasora o no. Ahora, ¿por qué esto es importante para esta estrategia de conservación? Esto es importante porque está muy vinculado con las especies claves. Como hay ciertas especies claves que son importantes para la conservación de los ecosistemas, se supone que hay especies que apuntan hacia el sentido contrario, que son las especies invasoras, que son las especies que habría que controlar o erradicar. En el fondo, esto tampoco sería aceptado de forma tan simple por la ética animal o por alguna de sus variantes, como vengo señalando, porque en el fondo todos los animales cuentan, tanto aquellos que podemos considerar como especies claves por alguna doctrina, como aquellos que podemos considerar como especies invasoras. Por lo tanto, la estrategia de largo plazo ya no pasaría por la erradicación, sino que por el control o por otras formas que impliquen acabar con la existencia de esta especie de animales. Un poco para cerrar, a modo de conclusión, lo que esta estrategia de conservación muestra en parte, eh, y como puede ser esta, pueden ser otras, muestran que en el fondo, a pesar de que es posible construir ciertos caminos de convergencia entre la ética ambiental y la ética animal, eh, son caminos que no son fáciles de construir en el fondo, porque tanto la ética animal como muestra esta estrategia, como la ética ambiental, parten de conceptos distintos y el bien jurídico o el bien moral que se intenta proteger son distintos. Son coincidentes en parte, pero esto puede generar problemas, un poco, porque la ética ambiental o las estrategias de conservación parten de la idea de que el bien que se debe proteger es antes que todo precisamente el ecosistema, mientras que la ética animal pone acento o su foco de preocupación está en los intereses del individuo específico animal que está sufriendo. Ahora, pueden haber convergencias, pueden haber coincidencias, pero tenemos que estar atentos también que no son enfoques que necesariamente tengan que confundirse, porque en el fondo no solamente parten de presupuestos distintos, sino que si no estamos atentos también pueden conducir a escenarios que en el fondo pueden afectar precisamente los intereses de los animales que intentamos proteger. Eso, estimada doctora, ojalá que haya quedado claro aquí la exposición. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una exposición que, aunque breve, muy sustanciosa y muy clara. Este, y sí plantea un tema bien profundo a nivel ético, porque, bueno, hemos visto en los últimos meses o en el último par de años una eh, proliferación de todas estas propuestas de rewilding, ¿no? Sobre todo después de la pandemia se veía todo esto y ha habido como un auge del tema, pero sí justamente lo que usted plantea es muy claro, y estas tensiones entre
la ética ambiental y la ética animal, ¿no? Pero bueno, son dos temas que tenemos que atender, porque algo de lo que nos critican a los animalistas es que no damos importancia también a un tema de subsistencia básica, que es el equilibrio ecosistémico. Tampoco es un tema que debamos dejar de lado. Es de estos problemas éticos de los que Ronald Reagan habla de solución difícil, ¿no? Y entonces, me parece que es muy, muy interesante lo que plantea y tratar de encontrar un camino medio, un justo medio entre ambas éticas, va a ser un trabajo muy importante en los siguientes años y que seguramente usted encabezará con la solvencia que le caracteriza. Y pues bueno, hay una pregunta por escrito. Sara, no sé si quieras hacerla de viva voz y el doctor Antonio también quiere intervenir. Si quieres que la lea. Sara, no se te escucha. A ver si prendiste bien tu micro. Perdón, Ahí va, ahora sí. mi pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano que provoca el que una especie se convierta en invasora? Comento esto porque en la Ciudad de México salió que debido a que los loros que vivían en Cuernavaca, unos se fueron al sur de la Ciudad de México y ya los consideran como especie invasora. Gracias. Sí, sí, sí. Aquí creo que hay varias formas de responder esa pregunta que en principio es muy simple, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace un ser humano o qué es lo que hacen los seres humanos para que ciertas especies se transformen en especies invasoras? Pero hay una pregunta muy, muy compleja de responder, ¿ya? Entonces, aquí hay que distinguir dos niveles, diría yo. Un primer nivel que podría ser jurídico. Por ejemplo, en el caso chileno hay controles que son pre-frontera y post-frontera para evitar que alguna de estas especies puedan introducirse hacia el país. Y una primera respuesta frente a esa pregunta consiste en que esos controles fallan. Por ejemplo, que esos controles pre-frontera fallan en el sentido de que fallan los controles administrativos, sanitarios, etcétera, y eso es lo que favorece que algunas de estas especies puedan ingresar al territorio. En el caso chileno, como seguramente ocurre en México, eso yo lo desconozco, solo conozco Chile. En el caso chileno se caracteriza porque como Chile es un país que está cerrado un poco por el norte, por los desiertos, ¿no es cierto?, por la cordillera y por el Océano Pacífico, hay muchas especies que son endémicas del país, ¿ya? Entonces hay muchas especies que solamente han evolucionado dentro del actual territorio de Chile. Entonces, eso explica que haya muchos controles pre-frontera para evitar que otras especies puedan entrar y afectar un poco a los ecosistemas por un lado y a los propios animales que viven en Chile. Pero junto con esos controles pre-frontera existen controles al interior de la frontera, post-frontera, que se llaman. Y esos controles lo que pretenden hacer es identificar cuáles especies pueden ser consideradas como invasoras y llevar a cabo ciertos mecanismos de control y eventualmente de erradicación. Y ahí creo yo que está uno de los principales problemas para esta tensión que yo estaba mencionando entre la ética ambiental y la ética animal. Un ejemplo muy simple que es muy discutido en Chile hoy, que es lo que tiene que ver con los perros asilvestrados. Los perros asilvestrados han ocasionado una serie de daños, ¿no es cierto?, a algunas personas, entre ellas niños, muertos, por ejemplo, etcétera. Y la principal causa de que existan estos perros asilvestrados es una causa humana, que tiene que ver con la poca responsabilidad que los dueños o con los cuidadores de esos animales tienen, y lo que hacen muchas veces es abandonar a esos perros o no llevar a cabo ciertos mecanismos para evitar que se propaguen. Por ejemplo, entonces la causa fundamentalmente de que algunas especies se transformen en especies invasoras es una causa humana, esencialmente humana. Pero eso genera un problema que es político a su vez, que es la segunda dimensión, y el caso de los perros asilvestrados en Chile creo que sigue siendo un muy buen ejemplo, porque a esos problemas que se han ocasionado producto de estos ataques de perros silvestrados, se ha generado una reacción, que seguramente pasa en muchas partes también, una
reacción por parte de los legisladores. Y los legisladores lo que quieren hacer en el fondo es introducir ciertos cambios a la normativa para considerar a esos perros asilvestrados jurídicamente como especies invasoras. Y eso tiene un efecto jurídico porque implica que algunos mecanismos que están prohibidos de control para las mascotas o animales de compañía ahora pasarían a estar permitidos. Estos mecanismos de control que están permitidos para especies invasoras ahora estarían permitidos para los perros silvestrados. Y esos mecanismos fundamentalmente consisten en capturar y dar muerte a esos animales. Y eso ha sido muy, muy criticado por muchas organizaciones animalistas porque en el fondo están señalando que esos animales, que esos perros asilvestrados tienen un derecho moral también a existir y que la respuesta que no puede ser en el fondo con acabar con su vida, sino que la respuesta tiene que ver en el fondo con hacerse cargo de ese factor humano que es el que incide en que se genere este problema, porque en el fondo con acabar con los perros tampoco vamos a acabar con el problema de fondo, que sigue siendo un factor fundamentalmente humano, ¿no? Así que ojalá que haya podido responder más o menos a su... Sí, muchas gracias. Y justamente, doctor, eso que comenta, me parece que la acción humana va en muchos sentidos. Pues la más evidente es el abandono, como lo que usted planteaba ahora, ¿no? De animales abandonados, no solamente perros, gatos y todos estos animales que han sido instrumentalizados como mascotas y que después van por ahí, ¿no? Este, también por la introducción irresponsable, el Claro, traslado de estas especies. Hoy hace 8 días platicábamos con Luis Domingo Gómez Maldonado del caso de los hipopótamos de Pablo Escobar, que es uno de los ejemplos más claros de este actuar irresponsable, pero también por la expansión de las manchas urbanas, ¿no? Que esta construcción cada vez de ciudades cada vez más grandes que van invadiendo, nunca mejor dicho, los espacios que pertenecían a otras especies, y obligan a estas especies pues a permanecer ahí conviviendo. Y lo paradójico es que después que nosotros invadimos sus espacios, los denominamos a ellos especies invasoras, ¿no? claro. Cuando realmente los que estamos invadiendo somos nosotros, ¿no? Y Entonces si, si me, si me, permite un pequeño comentario eh, que está vinculado con Concepción, que es una de las ciudades donde yo trabajo, que queda hacia el sur de Chile. Es una ciudad costera, o sea, no estrictamente costera, pero está hacia la costa. ¿Y qué pasa? Que hace algunos días se avistaron pumas cerca de algunas zonas urbanas, ¿ya? Y la reacción inmediata por parte de la autoridad administrativa o por parte de muchas personas era, bueno, hay que hacer algo con los pumas, ¿no es cierto? Hay que sacarlos de ahí, hay que controlarlos, eventualmente erradicarlos, porque están afectando a las poblaciones humanas que viven ahí en la cercanía. Pero el problema es al revés, ¿no es cierto? Como bien sabemos, somos nosotros, ¿no es cierto?, quienes estamos invadiendo ese espacio que le pertenece a esa especie, en el fondo. Vale decir, somos los seres humanos, curiosamente la verdadera especie invasora, ¿no es cierto? Y no el puma. Y la respuesta que tendríamos que dar es, bueno, ¿cómo podemos restaurar ese ecosistema para permitir que los pumas puedan florecer, puedan desarrollarse, sin comprometer a su vez su existencia y sin comprometer también a otra especie animal? Sí, y hay proyectos muy interesantes como proyecto de ciudades salvajes que han Claro. estado buscando en Argentina, en Alemania. Y bueno, antes de darle la palabra a Tony de Anquín, al doctor Antonio de Anquín, ahorita recordé mucho el caso de los carpinchos en Argentina, doctor, en el nordelta de Buenos Aires, que ahora resulta que los invasores son los carpinchos y no los humanos que construyeron grandes casas en el delta del río. Doctor Tony, tiene usted la voz. Sí, muchas gracias. De todo lo felicito al doctor por este análisis que hace muy detallado de las convergencias y los puntos de conflicto entre la ética ambiental y la ética animal en esta temática. Y siguiendo un poco lo que dice la doctora Rossi, para remarcar, a veces esta idea de especie exótica y masiva son como dispositivos políticos en realidad, porque en algún momento esos animales cuando fueron introducidos con los riesgos que implicaban,
no se los consideró como tales, se los abarcaba dentro de la biodiversidad, pero ya cuando el poder político, el poder económico y todas las redes que están o atraviesan estos dispositivos, estos animales se le atribuyen riesgos que si uno, yo en Argentina me tomé el trabajo de mirar casos de carpinchos, casos de jabalíes, casos de conejos, uno pone a ver los riesgos no existen porque en las normativas argentinas cuando fundamentan el riesgo hablan de realidades europeas, pero no hablan de estudios concretos en Argentina. En muchos casos ni siquiera son reales esos riesgos que se mencionan y, digamos, a través de una suerte de discurso de emergencia pública los constituyen como enemigos de la sociedad, pero no tienen una fundamentación real. Para mí, en el fondo, de cómo sustrato político, usted señaló muy bien, no solo la característica biológica, sino el contexto cultural y político. Yo pienso que, vamos a decir, el sistema político va moldeando según la utilidad que surjan de estos animales. Incluso en Rosario, hago memoria, dentro del edificio de la universidad había un murciélago y se hablaba del riesgo que hacía a la estructura edilicia de la Universidad de Rosario y después se analizó por biólogos que no existía tal riesgo, era solamente la molestia que le generaba al municipio y a la misma casa de estudio la presencia de estos murciélagos dentro del edificio. Ese sería como un ejemplo. Y yo creo que otra cuestión que me parece dentro de rewilding, yo también en Argentina, ha habido rewilding, por ejemplo, y se hace mucho énfasis en aguaretés o grandes simios. O sea que en el rewilding también está esta idea que solamente vamos a reinsertar, al menos en Argentina, animales que guarden grandes similitudes con el ser humano, tengan capacidades complejas, muy parecidas a las ideas que tenía Protecto Gran Simio y que tenían inicialmente varios habeas corpus que se presentaban. O sea, esa lógica está detrás. Porque si uno ve, en Argentina hay muchos invertebrados que se han extinguido y no hubo una idea de rewilding de invertebrados o insectos. Es bastante llamativo uno como va viendo la selectividad que hay en la construcción de estas cuestiones. Para mí el enfoque, digamos, y no para hablar de rewilding, es tomar un poco el principio de autonomía. ¿Por qué lo digo? Carlos Nino, digamos, pensador argentino, cuando hablaba de autonomía, hablaba de la capacidad de la persona que tenga para desarrollar su plan de vida, pero decía, no solamente esta capacidad, sino las condiciones materiales que tienen estas personas, y dentro de esas condiciones materiales está el ambiente, porque obviamente si yo tengo un plan de vida no se desarrolla en el aire, requiero esas condiciones materiales. O sea, la autonomía está ligada siempre con el ambiente, más allá de que lo pensemos como un derecho colectivo. Y me parece que ese nuevo enlace, o sea, tomar como punto de partida el animal y ver de qué manera se vería condicionado de alguna manera, eh, digamos, su plan de vida. Tomar ese enfoque o ver ese nuevo enfoque que me parece que ese podría ser el punto de diálogo, porque obviamente un ambientalista puede hablar de estas condiciones, vamos a decir, materiales, culturales que se ven afectadas y que a largo plazo afectan la autonomía del animal. Esos eran como mis comentarios. Si me permite cierta idea, doctora. Eh, estoy muy de acuerdo. Aquí pasan varias cosas que yo considero interesantes. Bueno, como ustedes saben, aquí en Chile estamos en el contexto de un proceso constituyente, ya la segunda parte, ya la primera fracasó, estamos por el segundo intento, pero más allá de eso, está esta idea de la incorporación de los animales dentro de la Constitución, pasa algo bien curioso, que la discusión en torno o en relación con los animales siempre gira en torno a la cuestión ambiental, ¿ya? O sea, el derecho animal pareciese que fuese una subdisciplina que forma parte del derecho ambiental. Y eso es lo que me lleva un poco a todas estas ideas que yo les comentaba acerca de la restauración ecológica, de los ecosistemas, de las especies clave, especies invasoras, porque siento que hay una tensión no resuelta del todo, tanto a nivel jurídico, por supuesto, a nivel político, pero también a nivel teórico, entre qué es lo que nos interesa proteger, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa proteger? ¿Cuál es el bien jurídico protegido y dónde tiene que estar el énfasis, por un lado? Creo que hay una cuestión que es muy interesante para seguir profundizando con el tiempo. Por eso yo les comentaba que más que certeza, tengo dudas, ¿ya? Así que me disculpen si les traigo poca certeza, les traigo más dudas. Y lo otro que decía el doctor Antonio es súper interesante acerca de la concepción de la especie invasora vinculadas con esta idea del dispositivo político, cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile eh, se han identificado que algunas especies de abejas, que eran consideradas como especies invasoras, se han adaptado plenamente dentro del ecosistema chileno y han convergido de forma sana con otras especies también. Eh, y esas conclusiones
han sido gracias a estudios específicos que se han hecho en ecosistemas locales, un poco lo que indicaba aquí el doctor Antonio. Muchas de estas ideas vienen de afuera, de Europa, Estados Unidos, pero sin el estudio aterrizado local para poder preguntarse si efectivamente podemos considerar que esa especie llamada invasora genera realmente una afectación al ecosistema. Y el otro punto interesante que me tocó estudiar también con cierto detalle por otros proyectos de investigación en los cuales participo, tiene que ver con las especies de salmónidos. Estos salmónidos en Chile, en, hay ciertas especies que son consideradas como invasoras, como comentaba hace un rato, pero si uno estudia con mayor profundidad un poco el tema, si a la dimensión biológica, ecosistema, introduce una dimensión social, puede darse cuenta de que esas especies se han introducido de forma más o menos armónica dentro de las dinámicas culturales, productivas también de muchas comunidades. Entonces, muchas especies que para el mundo científico, para la biología de ecosistemas, por ejemplo, son consideradas como invasoras, para, para, para las comunidades reales en Chile están lejos de ser consideradas como tales. Entonces, esa dimensión social también hay que no perderla nunca de vista cuando nos introducimos un poco dentro de estos temas. Sin duda, doctor, y coincido plenamente con el doctor Antonio en el componente político de esta idea de la invasión. Yo digo en broma, cuando hacemos esta referencia a las especies invasoras, que no me imagino a los carpinchos planeando esta intencionalidad de dominación sobre el territorio humano, ¿no? Más bien ellos están tratando de, ya no ni siquiera de recuperar, sino de mantener su propio espacio. Y en el caso de las especies introducidas, están siguiendo una vocación muy natural de prosperar, ¿no? Su vida en el entorno que les ha tocado vivir. Entonces, yo más que en el caso de este tipo de individuos o de grupos animales, como el caso, pienso mucho en el caso de los hipopótamos y el caso de los jabalís también, que acá en México ha sido un problema importante en algunas zonas, como Michoacán, a tratar. Pienso más bien que son pues desplazados, ¿no? Han sido sujetos de un desplazamiento forzado. Si queremos buscar alguna analogía en la ciencia política y el derecho humano, pues serían esos más que invasores, ¿no? Personas, individuos que han sido desplazados forzadamente. Eso Entonces, fue lo que usted comentó, creo, en alguna intervención en algún momento, ¿no? Si no recuerdo mal. sí, Sí, sí. De hecho, el tema de los desplazados, en derecho ambiental se ha trabajado mucho el tema de los desplazados ambientales, ¿no? Estos grupos humanos que se ven obligados a migrar y todo, pero también pensar en desplazados animales, ya sea porque han sido sustraídos, pues ilegalmente o legalmente, con un total falta de cuidado ético, pero también aquellos que se ven obligados a migrar. Ahora en México estamos viendo el caso en la construcción del Tren Maya. Se está construyendo este tren que atraviesa la selva del sureste mexicano y los jaguares, entre otras muchas especies, pero estamos utilizando, justamente como decía Antonio, pues tenemos que utilizar un animal que genere empatía, ¿no? claro. Que genere ese impacto social. Entonces, por eso hemos elegido a los jaguares para hablar de estos desplazados ambientales también, ¿no? El doctor Antonio nos dice, si en muchos casos los demás animales son migrantes climáticos a raíz de la contaminación humana, por supuesto. Sí, lo vemos ahora también en el caso de es muy notorio, ¿no? Y muy mediatizado y viralizado, los osos polares que están migrando a zonas más del sur, ¿no? Porque el cambio climático los ha obligado. Pero pues no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario de los participantes y las participantes del seminario. Si no lo hubiera, pues doctor, agradecer muchísimo este tiempo y sobre todo que nos haya traído un tema tan novedoso y un tema que sí tenemos que analizar mucho. A veces desde el derecho animal rehuimos siquiera tocar los temas ambientales, porque pues partimos del prejuicio de que no hay mucha conexión entre el derecho ambiental y el derecho animal, pero es una necesidad imperante encontrar un punto medio entre estas dos éticas.
y usted nos ha planteado muy bien cuáles son los problemas éticos y algunas posibles pautas de interpretación del problema para la solución. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todas y a todos los seminaristas que se conectaron el día de hoy. Esta fue nuestra última sesión del año. Vamos a regresar el 9 de enero con la ponencia del doctor Antonio de Anguín. Y el día 16 de enero vamos a tener la mesa de cierre en la que estaremos discutiendo el tema del abolicionismo versus el regulacionismo con Iván Darío Ávila Gaitán, el doctor César Nava Escudero de la UNAM. Así que bueno, muchísimas gracias. Felices Muchas gracias. fiestas, doctor. Felices fiestas Ya. a todos Para y todos que también. el 2024 sea un gran año. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta Gracias luego. igualmente. Feliz Chao. año a Felices fiestas a todos. todos. Hasta luego.